meditación, que no es otra cosa que parar el pensamiento, que tú sabes que los pensamientos a veces no son los mejores. Nosotros no pensamos a veces las mejores cosas, los mejores pensamientos no son los mejores pensamientos que damos para nosotros mismos, y eso es bien importante. Entonces, comer bien, yo como de todo, no me privo, y bueno, cuando me voy a comer algo que puede quizás tener más calorías de las que se debe, pues yo le mando un mensaje a eso. Esto que me estoy comiendo me va a poner bien bella, bien fabulosa, y me va a mantener en el peso que quiero. Bueno, ya para finalizar la entrevista, yo quiero que usted despida con un mensaje a todas las personas y también enviándole un saludo desde la República Dominicana para el programa Estamos Unidos en Estados Unidos. Estamos unidos en Estados Unidos, claro, desde la República Dominicana. Estamos unidos siempre, desde Estados Unidos, desde Puerto Rico, desde todos los países del mundo. Les mando un beso, un abrazo muy grande. Bueno, sigan ustedes en sintonía con el programa Entre Mujeres. Qué linda en el top estás, dominicana bandera. ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Más arriba, mucho más. Amigas, feliz de estar aquí en República Dominicana, en la Oficina Provincial de la Mujer, donde en el día de hoy trataremos con expertas que pueden hablarte de cosas buenísimas para ti. Águeda Guillén, licenciada Águeda Guillén, del Departamento de Psicología y psicóloga forense de esta Oficina Provincial de la Mujer o Ministerio de la Mujer. Hoy conversaremos temas muy importantes, así es que no te lo pierdas, vamos a conversar con la experta. Bien, amigas, contenta de compartir este momento tan especial con Águeda Guillén, porque dándonos cuenta de tantas problemáticas que existen en las escuelas, y muy especialmente nosotras las madres que siempre estamos preocupadas por lo que ocurre alrededor de nuestros hijos, este es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Cómo te sientes, Águeda? Muy bien, buenos días, Isnalda. Bien, pues sabemos que eres toda una experta y que te desempeñas como psicóloga forense en este departamento o en este ministro de la mujer aquí en República Dominicana, Santiago, República Dominicana. Cuéntanos, ¿qué es la violencia escolar? ¿Cómo tú defines esa parte ahí? Mira, por la experiencia que tengo, porque tú sabes que trabajo con jóvenes justamente en un politécnico, te puedo decir que según la Torre y Grau, ellos definen la violencia escolar como todo acto de burla, intimidación y humillación que realiza un estudiante sobre otro y un estudiante sobre otros estudiantes. Para que esto pueda darse, pues tienen que existir tres factores importantes: un agresor, un espectador y una víctima o un agredido. Entonces, aparte de esto, hay que destacar que en primera instancia son agredidos los estudiantes por otros o por otros, pero en segunda instancia también son agredidos los directores, los administradores, los profesores y hasta los psicólogos y orientadores que trabajan en el sistema escolar. Es decir, que la violencia escolar no es simplemente un evento sencillo de una pelea que se dio, no, va mucho más allá, y hay que tener en cuenta también la magnitud de los golpes, de las agresiones, el tiempo en que permanece esa agresión, pero también el periodo de cómo se da, es decir, cómo se ejecuta la violencia dentro del sistema escolar, no solamente en República Dominicana, sino en todas las sociedades del mundo. Eso sí es cierto, porque también en los Estados Unidos se da este aspecto de la violencia escolar. Entonces nosotras, las madres, nos quedamos muy preocupadas sobre qué irá a pasar con nuestros hijos en la escuela, cuando los enviamos a la escuela, le damos una educación aquí, cuando van allí pues vienen revolteados con las amistades y todo eso. Explícanos, Águeda, ¿cuál es la diferencia entre un espectador, un incitador y todo, o sea, los elementos que componen la violencia en las espectador, escuelas? Qué bueno que hay que establecer esta pregunta interesante, porque a veces cuando vemos que alguien está mirando, decimos, bueno, pero como que se queda ahí indiferente. Lo que pasa es que un espectador de stand-up no se va, como decimos en República Dominicana, a bando de nadie. Ese espectador simplemente mira impunemente, ahí se queda mirando y es indiferente. Pero el incitador o los incitadores es ese que dice, dale duro, pelea,
o sea, incita a la violencia, refuerza la conducta violenta. Y esta incitación a la violencia, este excitar también a la violencia, se hace mucho más peligroso y se hace mucho más motivador cuando es un grupo, Disnarda. Porque un grupo de gente, de jóvenes, incitando a dos que están peleando, el coro de voces, porque a veces no es simplemente con la voz, también con los gestos, con el lenguaje no verbal. Eso tiene una connotación tremenda para las dos personas que se están agrediendo, sobre todo para el que está agredido, que es el que la pasa más mal, porque hay agresiones Disnarda que llevan inclusive al internamiento. Y entonces esto se identifica ya no solamente como una agresión, sino como una acción negativa, que vamos a hablar ahora de lo que es una acción negativa. Sí, déjame decirte, antes que entre la acción negativa, que en los Estados Unidos, aquí también, lo que hay muchas pandillas. Entonces, estos grupos que incitan y los otros esperando, ahí es que está el gran lío de las escuelas realmente, y que es muy penoso y muy peligroso. Sí, no, exactamente, es peligroso, Disnarda, porque la violencia escolar, ya dentro del marco del pandillerismo escolar, del bandolerismo escolar, que es otro tema que para otra entrega vamos a poder hablar, porque tiene una connotación no solamente dentro del punto de la psicología forense y de la psicología escolar, sino desde la criminología. Porque cuando existe ya una agresión negativa en la escuela, una acción negativa, desde esos factores, esas variables que tú has mencionado del pandillerismo escolar, hay que darse cuenta de que ahí hay un infractor de la ley. Hay un espacio donde donde se entra en conflicto, donde la ley no se cumple. Existe un agresor y existe también una víctima. Fíjate que ya ahí los factores van en aumento, porque las escuelas tienen leyes que inmediatamente ocurre una situación como esa, ya desde el punto de vista de la criminología, no solamente la ley de la escuela es la que con la que se entra en conflicto, sino también con la ley de la sociedad. O sea, hay un infractor de la ley, una persona que presenta cierta sociopatía, o personas que están presentando cierta sociopatía que la escuela tiene que detectar para luego realizar una buena intervención. Si no hay una buena detección desde el principio, que se dan los primeros actos violentos, entonces se va a agudizar, se va a cronificar el problema, y luego para la detección, entonces va a haber ahí una situación muy difícil y compleja que la escuela, que todo el sistema, porque hay que verlo desde el punto de vista sistémico, no va a poder manejar. Ok, la acción negativa. La acción negativa, como su nombre indica, es un tipo de violencia que es intimidante. Es el tipo de violencia en que el muchacho que agrede, por ejemplo, o los muchachos que agreden, la víctima los pasa muy mal, porque hay intimidación, desde el punto de vista emocional, hay mucha amenaza emocional, existe también la agresión física que se manifiesta con cortaduras, con roturas de huesos, con fracturas, inclusive con golpes tan fuertes en la cabeza que se sufren accidentes cráneoencefálicos que dejan secuelas, inclusive muchas veces permanentes. O sea, fíjate hasta dónde está la magnitud del problema, y sobre todo es un tipo de agresión que es sucesiva, Disnarda. Esa es periódica, es una agresión con una magnitud y una intensidad sumamente fuerte y no cesa. Y está la intención de hacerla, porque el asunto es que no cesa. Hay niños que son agredidos, que están pasando por una acción negativa durante todo el año escolar, durante todo el año escolar. Entonces, cuando la víctima es menor de edad o en tamaño es menor que sus agresores, ya debe imaginarte el sufrimiento por el que está pasando ese estudiante o ese grupo de estudiantes que está siendo atacado por una pandilla o un grupo mucho más grandes y que tienen mucho más poder que los que son agredidos, porque fíjate que los niños y niñas que son victimizados y victimizadas, inclusive jóvenes, son generalmente más vulnerables que sus agresores. Sí. Y bueno, ahora en la actualidad están ocurriendo muchos problemas en los Estados Unidos por el asunto racial, niños que son humillados, maltratados, psicológicamente, eso es. Pero también se da, ahí en ese caso se da lo que llamamos moving. El moving en la escuela se manifiesta desde esa perspectiva y tiene ese mismo perfil.
cuando hay un acoso tremendo, cuando hay un acoso que no cesa, cuando hay una situación de persecución permanente de un grupo de estudiantes a uno, o de varios grupos de estudiantes a otros grupos de estudiantes, o de un estudiante a otro, se conoce también con el nombre de bullying ya en los Países Bajos de Europa, pero generalmente el mobbing, así mismo como es el acoso laboral, que el mobbing ya dentro de una institución organizacional, así mismo se da en la escuela, es el mismo acoso, la misma persistencia de este acoso, la misma intimidación, la burla y la humillación se da igual, no se para. A propósito de madres preocupadas por esta situación, ¿cómo nosotras como madres podemos colaborar? ¿Cómo nos damos cuenta que nuestros hijos están pasando por esta situación? Lo primero es que el niño lo manifiesta. No quiere ir a la escuela, fuertes dolores de cabeza, pesadillas, se sienten con delirios de persecución, niños que con inapetencia, con vómitos, con dolores abdominales y hacen unos cuadros febriles que generalmente el médico cuando chequea a este niño dice, pero el niño no tiene absolutamente nada. Entonces hay una condición emocional. El niño está somatizando su angustia, sus miedos, sus temores de ir a la escuela desde el punto de vista orgánico. El niño lo manifiesta. Inmediatamente hay una manifestación clínica en este niño que se niega a ir a la escuela. La madre tiene que indagar, tiene que investigar inmediatamente, tiene que ir al aula, tiene que ver el ambiente escolar en el que está viviendo su niño, en el que está recibiendo docencia, quiénes son sus amigos, cuáles son los amigos que no les convienen a él, quién le agrede y chequear. Hay que checar todo, si tiene una marquita, si tiene un rasguñito, si tiene alguna cicatriz y de cuánto es la cicatriz. Las cicatrices tú sabes que se ven por el tiempo, uno se va dando cuenta porque la piel como que medio va sanando esa parte de ahí. Hay que chequear todo, pero una madre no puede sola. El sistema escolar tiene también que darse cuenta que eso está pasando, y no solamente el sistema escolar, el Estado, ya sea quienes se encargan del Ministerio de Educación en Estados Unidos, que tienen muy buenos programas de prevención, pero obviamente es un país muy con grupos raciales muy heterogéneos, y entonces se hace difícil, pero yo creo que todavía es posible realizar programas de mediación hacia la paz y hacia la solución de conflictos de una manera totalmente asertiva y totalmente pacífica. Gracias, Águeda, por tantos conocimientos que nos ponen a la orden del día para que todas ustedes vean, tengan mayor claridad y sepan cómo actuar y prestarle atención a sus hijos, y además mantener una afiliación con la escuela, de amistad, siempre estar en comunicación y exponerlo cualquier problema que pueda tener sus hijos. Muchísimas gracias. Conversamos con la experta Águeda Guillén, psicóloga forense del Ministerio de la Mujer en Santiago, República Dominicana. De la Cruz Consulting Travel, con más de 15 años de experiencia en la preparación de taxes, agente autorizado del IRS, pasajes aéreos, paquetes vacacionales, Amtrak, envío de remesas a todas partes del mundo. De la Cruz Consulting Travel, atendido por su propietario Isael de la Cruz, con un personal altamente calificado. Visítanos en el 10103 37 Avenida Corona, Queens, o llámanos al teléfono 718-457-9002. La Boina Restaurant, comida colombiana e internacional. Ven y disfruta de nuestra especialidad en carnes a la brasa y los exquisitos frutos del mar. Despierta tu paladar disfrutando de nuestros emblemáticos platos típicos. Estamos ubicados en la 7705A de la 37 Avenida en Jackson Heights, Queens, frente a la Escuela Pública 69. Para tus pedidos y elaboración de buffet, llámanos al teléfono 718-429-2500. La Boina Restaurant, el verdadero sabor de Colombia.